Y si empezaras a ver al sobrepeso no como tu castigo, sino como tu salvación, no es que tu cuerpo engorde porque está mal, porque te encanta la comida o porque tenés mala genética, sino que el hecho de engordar, de generar grasa, es una consecuencia, una respuesta biológica de tu propio cuerpo para intentar protegerte de alguna vivencia, alguna experiencia traumática, alguna herida emocional que tuviste en el pasado y que tu cuerpo encontró como respuesta a eso para protegerte a la grasa. Así que en este video vamos a profundizar un poco para que entiendas, porque evidentemente uno cuando escucha esto dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que la grasa sea positiva? No es que lo sea biológicamente y directamente tener sobrepeso sea algo bueno, sino que tu cuerpo tuvo una buena intención cuando viviste este tipo de experiencias, que era básicamente protegerte, aislarte de un conflicto, generarte como un apapacho, porque vamos a ver en el video, vamos a profundizar sobre cómo la grasa, sus funciones biológicas están directamente relacionadas con heridas emocionales, con conflictos no sanados, para que entienda básicamente cómo es que hoy en día en tu realidad te está costando perder peso, porque hay creencias inconscientes que todavía están arraigadas, que todavía no están, digamos, vistas, concientizadas, y que por eso tu cuerpo sigue actuando bajo esas creencias, sigue actuando bajo esas influencias que viviste en el pasado, y que hoy en el presente, al vivir situaciones que están relacionadas emocionalmente, o sea, que te recuerdan alguna vivencia anterior, tu cuerpo sigue actuando de esa misma manera y te mantiene, en este caso, con sobrepeso. Quédate hasta el final si te está gustando el video, si te sentiste identificada con este tema, porque no solamente vas a aprender más sobre el sobrepeso emocional, sobre cómo está relacionado tu sobrepeso a tus emociones, sino también cómo vas a reconocerlo a partir de hoy en tu vida para empezar a detectar en qué situación, en qué momentos estás teniendo comportamientos automáticos inconscientes relacionados a esas experiencias y que empieces poco a poco a reprogramarlo para cambiar tu realidad. Básicamente, para perder peso vas a tener que, de alguna manera, empezar a ir a lo profundo, a, digamos, entender esas situaciones, empezar a ir a la raíz del problema, porque al final tu sobrepeso no es un problema, sino que es un síntoma, que es la consecuencia de, como dijimos, no haber podido gestionar de la mejor manera algunas situaciones vividas que como consecuencia tu cuerpo entendió que lo mejor era protegerte de alguna manera aumentando la grasa. Quédate hasta el final para entender un poco más cómo es esto, cómo reconocerlo y cómo solucionarlo. No te olvides de suscribirte al canal si hasta ahora no lo hiciste y si sos nueva. Y compartir el video, dale like. Como digo siempre, si te interesó el tema y si sabes que tenés personas conocidas, amigas, etcétera, que están en la misma situación que vos o que podrían haber estado antes y les pueda llegar a interesar para que sigamos ayudando a más personas, en este caso, a salir del sobrepeso de forma definitiva. Bueno, continuando con el tema, cuando hablamos de sobrepeso en general, nos referimos a el exceso, digamos, de peso físico, es decir, a pesar por encima de un peso, vamos a decirle, cómodo y saludable para nuestro organismo, para nosotros mismos. Acá no te voy a imponer yo y decirte, no, sobrepeso es a partir de tanto, de tantos kilos. No, es más que nada dependiendo de lo que la persona, cómo la persona se siente. Pero evidentemente cuando tenés sobrepeso te das cuenta por diferentes síntomas como falta de energía, no te gusta tu cuerpo, hay actividades normales, cotidianas que no la puedes hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, el sobrepeso entonces es entendido como un exceso de peso físico, ya sea por acumulación de grasa o retención de líquidos, que de alguna manera está impactando en tu vida. ¿Ok? Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos sobrepeso emocional? Porque parece ser un concepto que quizá la mayoría no lo conoce o simplemente nunca lo escuchó. Y es básicamente lo mismo en cuanto a que el sobrepeso es un exceso de peso físico, pero que está relacionado, o sea que ese exceso de peso, ese síntoma que es el sobrepeso, está relacionado a lo que son las emociones, es decir, a las vivencias, las experiencias, como mencionamos antes, las heridas emocionales no sanadas, no gestionadas de la mejor manera, que tu cuerpo entendió, como dijimos hoy, que tuvo que manejarla de la mejor manera aumentando la grasa. Es decir, tu sobrepeso como consecuencia de heridas, conflictos emocionales
no gestionado, no sanado de la mejor manera y que por consecuencia terminó en ese sobrepeso. Esto es una respuesta biológica que tiene tu cuerpo, por eso mismo no es que te tenés que sentir culpable de tengo sobrepeso, que hice mal, o sea, sí, evidentemente uno tiene sobrepeso porque tiene hábitos, tiene comportamientos en el día a día que van alineados con el aumento de peso, o sea, eso es científico, ¿no? Si estás con exceso de peso, evidentemente de grasa, o estás comiendo de más, o sea, estás comiendo un exceso calórico, o bien, bueno, estás con muy poca actividad, muy sedentaria, y la comida que comes sigue siendo exceso para lo que gastás. Eso es algo totalmente, digamos, matemático. Ahora, el tema no es eso, es por qué tenés esos comportamientos, a pesar de que sabés que tenés que bajar de peso, de que no estás cómoda con tu cuerpo, que no estás a gusto por diferentes tipos de razones, porque muchas veces uno sabe, digamos, que tiene hábitos o malos comportamientos que te llevan a tener sobrepeso, pero aún así no es capaz de cambiarlos. Les cuesta, hay algo interno, hay algo que siempre te frena, que te limita, o pasan siempre las mismas situaciones externas que hacen que abandones. Entonces te cuesta, digamos, perder peso a largo plazo, mantenerlo y salir de ese ciclo, siempre volver a lo mismo. Entonces, entendiendo esto, es como te das cuenta de alguna manera que ese sobrepeso no es casualidad, sino que o sea, es la respuesta biológica inconsciente, porque, o sea, si estás teniendo ese tipo de comportamiento y no te das cuenta, y van en contra de lo que vos querés, porque vos querés perder peso, hay algo más fuerte que todavía no viste, digamos, no concientizaste, que es esto que estamos hablando, o sea, la respuesta biológica de tu cuerpo, que está haciendo que te mantengas en ese sobrepeso. ¿Por qué? Porque evidentemente tu cuerpo, o sea, tu mente inconsciente cree que para protegerte de ciertas situaciones tiene que mantener ese sobrepeso. Entendiendo esto como ley biológica, antes de haber un síntoma, o sea, antes de ver ese sobrepeso en tu realidad externa, hubo un problema interno, hubo algo que generó que aparezca ese síntoma. Como habíamos dicho hasta ahora, tu cuerpo no engorda por capricho, porque te odia, porque tenés mala suerte, como dijimos, por mala genética, etcétera, sino que está buscando protegerte de alguna manera ante un conflicto vivido, ¿ok? En una etapa en la que no fuiste consciente de ello y que no tenías las mejores herramientas para llevarlo, para solucionarlo, ¿no? Por eso hoy en día cuando vivís, tenés vivencias que emocionalmente resuenan con esa historia que generó, que originó esta consecuencia, este síntoma, hoy en día, digamos, volvés a sentirte de la misma manera y tu cuerpo vuelve a conectar con esa vivencia y sigue, digamos, en el mismo ciclo. Por eso mismo, digamos, cuesta a veces, disculpen por el ruido que se escucha, están arreglando la terraza, están arreglando el roof, pero por eso mismo uno tiene comportamientos actualmente que muchas veces no entiende de dónde salen. Y es porque son automáticos y porque estás viviendo situaciones que te recuerdan al origen del problema. Entonces seguís comportándote de la misma manera. Por eso para entender, para digamos solucionarlo y salir de ese ciclo, hay que empezar a entender, ok, ¿cuándo se originó esto y por qué? ¿Qué necesité yo en su momento que no tuve y que mi cuerpo por consecuencia me lo dio engordando, aumentando la grasa? Para que hoy en día empiece a cambiar esa realidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de las funciones tanto biológicas de la grasa como su relación, digamos, emocional. ¿Sobre qué? Porque cada función de la grasa biológica, porque la grasa en tu cuerpo tiene una función biológica, está relacionada con, en este caso, conflictos emocionales y vamos a profundizar un poco en eso. Bueno, las funciones de la grasa, digamos, de manera biológica, son las siguientes, las voy a ir nombrando una por una y vamos a ir relacionándolas, como dijimos, con esta cuestión emocional. En primer lugar, la grasa actúa como protección, es decir, protege a los órganos, protege, digamos, a tu cuerpo de, digamos, el exterior, ¿okay? Poniendo capas de grasa por encima de lo que es tus tejidos musculares, tus órganos, etc. Por otro lado, actúa como reserva energética ante situaciones de escasez, de crisis, por ejemplo, de comida. Suponiendo que te falta comida, está la grasa se almacena grasa como reserva de energía cuando el cuerpo siente que no tiene esa entrada de energía, entonces bueno, recurre a esa grasa que tiene almacenada.
Por otro lado, también sirve como aislante térmico, es decir, por ejemplo, los animales cuando hibernan, que digamos, aumentan su grasa, mantienen su grasa para mantenerse protegido del frío. También tiene funciones de hormonal, endocrinas, que cuando, digamos, la grasa tiene una participación activa en diferentes situaciones con las hormonas. Entonces es clave, por ejemplo, tener digamos, un tejido adiposo de alguna manera con cierto porcentaje para que funcione bien hormonalmente el organismo, porque evidentemente con muy poca grasa en el cuerpo, cuando ya nos vamos a un extremo de grasa, empieza a haber complicaciones en cuanto al hormonal. Sobre todo incluso también en mujeres. ¿Okay? Bueno, esto le pasa a las dos, tanto a hombres como a mujeres, pero en mujeres hay bastantes complicaciones también. Y después también está la función de lo que es estructura y sostén, porque al final es parte de la estructura de tu cuerpo, ¿ok? O sea, cada célula está formada por grasa también, no solamente, o sea, los nutrientes estructurales en tu cuerpo son la proteína y la grasa. Los carbohidratos, por ejemplo, es un nutriente energético, pero que tu cuerpo en sí, tus órganos, tus huesos, tu piel, tus músculos, no están formados de carbohidratos, están formados por grasa y por proteínas. Entonces, un nutriente es en este caso, que te da estructura, que le da sostén a tu cuerpo. Entonces, todas estas funciones biológicas de la grasa, como mencionamos, tienen una relación con los conflictos emocionales. Empezamos por la función de protección. Cuando el cuerpo aumenta la grasa como forma de protegerte, cuando viviste conflictos de miedo, de agresión, de que tu cuerpo sintió que necesitaba crear capas de grasa para protegerte de un conflicto externo o interno, digamos. Pero de esa manera el cuerpo, o sea, la función biológica de la grasa como protección está relacionada a este tipo de conflicto, en el cual tu cuerpo se sintió agredido de alguna manera y sintió que tenía que poner capas de grasa como para protegerte de esos conflictos. Después, en cuanto a lo que es la reserva de energía, la reserva energética, en este caso lo que hace el cuerpo es recurrir a la grasa para suplir una escasez afectiva, una escasez emocional. Cuando por ahí de niña necesitaste ese afecto, ese apapacho, etcétera, y que no te fue dado, o por lo menos no lo percibiste de esa manera, y que por eso tu cuerpo, digamos, reaccionó como supliendo eso que te faltó con aumentar la grasa. Por eso en este caso la función de reserva energética es como para, ok, suplo esa escasez. Como no tengo afecto, lo consigo aportándome ese abrigo, ese apapacho que me da la grasa. Ya con lo que es la función de la grasa como aislante térmico, acá lo que viene a representar la grasa como, digamos, solución a los conflictos emocionales es el hecho de que tu cuerpo siente que tiene que aumentar la grasa para protegerte, para separarte, a diferencia, digamos, de la función de protección que era, digamos, defenderte, como escudarte. Acá lo que busca es como poner una pared, digamos, una separación entre el conflicto vivido y vos. Y esa separación obviamente es la grasa. Es como aislarte, separarte, alejarte emocionalmente de ese conflicto. En cuanto a la función de estructura, de sostén de la grasa, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Digamos, aumenta la grasa para que vos te sientas como que sos más fuerte y que vas a poder con todo. Esto suele pasar cuando tenés algún conflicto relacionado a que tuviste que hacerte cargo emocionalmente, no sé, de tus hermanos, porque quizá hubo una ausencia en lo que es el rol de la madre o del padre y demás, o incluso de tus padres, o de vos misma, que tuviste como que cumplir ese rol de protección y de hacerte cargo emocionalmente de todo. Entonces el cuerpo tiende a aumentar la grasa en ese sentido, ¿no? Como sostén, como, ok, voy a poder con todo, soy fuerte y necesito esa grasa porque aumento mi tamaño y de esa manera soy más fuerte. Y por último, en cuanto a lo hormonal, lo endocrino, lo que hace la grasa acá es que, bueno, esto tiene que ver mucho con el tema de la maternidad, entendida como simbólica, incluso, por ahí como dije, parecido al ejemplo anterior en cuanto a que si hubo situaciones de que sentiste que tenías que estar preparada para proteger a alguien, para criar a alguien, para ser madre, digamos, el cuerpo empieza a aumentar la grasa
en ese sentido, como para prepararse para ese posible rol. Y muchas veces uno no se da cuenta y no tiene ni idea de dónde viene, pero evidentemente, dependiendo del conflicto interno, el conflicto emocional que experimentaste siendo chica, tu cuerpo pudo haber reaccionado aumentando grasa dependiendo, digamos, cuál fue el tipo de conflictos. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito más en eso, en cuáles son esos conflictos emocionales que pudiste haber vivido y que por consecuencia tu cuerpo, digamos, empezó a aumentar la grasa. Pero lo importante de esto que vimos sobre las funciones biológicas de la grasa es que te quedes con que esa grasa responde a un conflicto emocional. O sea, tu cuerpo biológicamente aumenta la grasa con relación a un conflicto emocional vivido. Por eso mismo, en definitiva, la grasa actúa como compensación de una carencia emocional. Es decir, tu cuerpo aumentó la grasa supliendo una necesidad emocional que no tuvo en ese momento. Bueno, como mencionamos, ese aumento de grasa, entendiendo sus funciones biológicas, están relacionados con diferentes conflictos emocionales que viviste de chica, que viviste en la infancia, porque ahí es donde se suelen originar. Evidentemente, cuando empezás a tener tus primeras experiencias de vida y cuando digamos, tu cerebro consciente todavía no está del todo desarrollado, por eso mismo muchas experiencias ni las recordás, y quedaron, digamos, grabadas en el inconsciente. Por eso hoy mismo tenés comportamientos en automático que no te das cuenta por qué o ni siquiera los ves y que te llevan a tener la realidad que tenés. Entonces ahora vamos a analizar un poquito más en profundidad cuáles son esos conflictos emocionales que pudiste haber llegado a vivir y que por consecuencia tu cuerpo, digamos, entendió que lo mejor que podía hacer para salir de esos conflictos era aumentar la grasa. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es el conflicto de imagen. Y lo que pasa acá es que no te gusta tu cuerpo, no te gusta cómo te ves, no te gusta tu imagen, no te gusta cómo te ves al espejo. Entonces, tu cuerpo interpreta que tiene que agregar grasa, que tiene que agregar capas de grasa para tapar eso que no querés ver, que no te gusta ver, de alguna manera. O sea, te juega en contra, ¿no? Decís, no me gusta lo que veo, y en vez de adelgazar, engordás para no verlo, para cada vez verlo menos. Eso es lo que interpreta tu cuerpo. Lo que sigue sería el conflicto de desvalorización. Bueno, después tenemos lo que es el conflicto de desvalorización, que se activa cuando de alguna forma te sentiste insuficiente o incapaz de lograr algo de niña. Tu cuerpo lo que hace es aumentar la grasa como para sentirte fuerte, como para protegerte de alguna manera y para darte eso que no recibiste, porque por ahí requerías el apoyo emocional de tus vínculos más cercanos, tus padres, etcétera, como para, digamos, motivarte en alguna situación en la que tuviste algún logro, o que no te fue como esperabas o como querías y que se te dijo lo contrario, ¿no? Por ahí sentiste que no fuiste apoyada, que te hicieron sentir que eras incapaz y que no eras suficiente, que como eras no alcanza. Entonces, para que alcance tengo que ser más. Lo que hace tu cuerpo en ese sentido es engordar, aumentar la grasa para ser más, básicamente, para ocupar más espacio, más tamaño, para ser vista, para apoyarte, digamos, en cuanto a lo que es ser fuerte ante esa situación. Después tenemos lo que es el conflicto de protección, que es cuando de alguna forma viviste algo que te generó miedo, que te puso en peligro, ya sea físicamente o emocionalmente, pero que tu cuerpo interpretó como que necesitaba protegerte, escudarte de diferentes situaciones o de una situación en particular. Ahí es cuando se activa ese conflicto y cuando el cuerpo, de alguna manera, aumenta la grasa en ese sentido, para protegerte de un conflicto que te pone en peligro, de alguna manera. Entonces ahí lo que hace tu cuerpo es aumentar la grasa, digamos, como escudo, como protección. Ya lo que es el conflicto de agresión sería, digamos, el cuerpo responde aumentando la grasa a conflictos como relacionados a los gritos, a la violencia física o psicológica también, aumentando la grasa para alejarse, ¿ok? Como dijimos hoy, lo de la función de la grasa como aislamiento, bueno, en este caso sería el cuerpo usa la grasa, aumenta la grasa, con intención de alejarme de un problema, de un conflicto, ¿ok? Relacionado a lo que es la agresión física, verbal o psicológica, digamos. Entonces tu cuerpo interpreta que me tengo que alejar de esto. Corro peligro, me tengo que alejar de esto. O sea, aumento grasa para separarme, para distanciarme. Y por último, lo que es el conflicto de abandono, cuando sentiste que estabas sola, que no tenías el apoyo emocional necesario, la contención emocional. Y esto no significa niños huérfanos,
para que se entienda. Es simplemente que quizá no recibiste la contención que necesitaste en momentos clave, el apoyo emocional, aunque hayas tenido padres presentes incluso, y que interpretaste como niña que te faltaba eso y por lo tanto tu cuerpo recurrió a la grasa compensando esa situación, esa carencia emocional. Ahora, algo que me parece clave y que de hecho el otro día lo hablábamos en una clase grupal que tuvimos con la comunidad, con las chicas en el programa Trasciéndete, fue que, ok, entendemos más o menos de dónde vienen ahora el aumento de grasa, ¿no? ¿Por qué el cuerpo aumenta grasa? Dependiendo un conflicto emocional vivido y cuáles son las funciones de la grasa que están relacionadas a esos conflictos. Ahora, ¿por qué hay gente? Porque evidentemente todo el mundo tiene conflictos emocionales, tiene heridas emocionales no sanadas, no cerradas, inconscientes. Pero ¿por qué no todo el mundo tiene obesidad o tiene sobrepeso? Y ahí está el tema, ¿no? Que es básicamente cómo aprendimos a comer. Como dijimos, todo el mundo tiene heridas, todo el mundo tuvo vivencias traumáticas quizá, y que de alguna forma guardamos inconscientemente, pero que no todos respondimos de la misma manera ante eso. Evidentemente esas heridas te marcan y te llevan a comportarte de una forma limitada en tu vida adulta, si se quiere, en tu vida presente, tu vida actual, pero en diferentes áreas. ¿Se entiende? Hay personas que se ven limitadas en cuanto a la comida, en cuanto al sobrepeso, ¿no? Tienen esa área bloqueada a través de las vivencias que tuvo. Hay personas que tienen, digamos, ante sus heridas emocionales, sus experiencias vividas, no sanadas, no resueltas, tienen, por ejemplo, limitantes en cuanto al dinero, en cuanto a la economía, o en cuanto a las relaciones sociales, a las parejas, etc. Entonces, todos tenemos heridas y todos tenemos síntomas actual en nuestra vida real, cotidiana y exterior, siendo adultos, de esas vivencias. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay personas, en este caso, que el cuerpo, digamos, reaccionó con sobrepeso para salir, solucionar, protegerte de esos conflictos emocionales? Y acá es fundamental que analicemos este tema, que es básicamente, como dije, cómo aprendimos a comer. Dicho esto, la forma en la que aprendiste a comer de chica tiene mucho que ver con el cuerpo que hoy tenés, con el sobrepeso que tenés y con los hábitos que tenés hoy en día. Hay muchas cosas que haces inconscientemente, sin darte cuenta, en automático, con relación a la comida, que aprendiste de chica por cómo te lo enseñaron y por otro lado, por consecuencia de eso, perdón que me trabé, tenés ese sobrepeso, tenés ese cuerpo hoy en día, esa salud, esos hábitos, esa imagen. Entendiendo esto, ¿cuál es esa forma en la que aprendimos a comer, en la que pudiste haber aprendido a comer? Vamos a ver algunos ejemplos puntuales. Obviamente cada una se puede sentir identificada con uno o con más de uno o con otros, pero estos son los típicos ejemplos cotidianos que suceden en las familias y que por consecuencia después se genera una mala relación con la comida y que obviamente termina en un sobrepeso. Entonces, por ejemplo, si viste la comida como amor o como afecto, de alguna manera, como premio, puede haberte pasado que relaciones a la comida básicamente a afecto y que cada vez que en tu vida actual no sientas afecto de alguna manera, te sientas como que me falta afecto, buscas eso en la comida. Entonces, ¿qué pasa? Tenés una situación, una experiencia, una vivencia que te hace sentir como que me falta afecto, por ejemplo, me separé de mi pareja o me peleé con mi pareja, y automáticamente se activa esas ganas de comer. Pero no es porque sea hambre real, sino más bien porque estás buscando en la comida suplir una necesidad emocional, como dijimos antes. ¿Qué tipo de frases o situaciones has vivido o has podido vivir cuando eras chica relacionado a esto? Por ejemplo, cuando te decían, si te portás bien, te doy postre. O te preparé la comida que a vos te gusta. O hice la comida que te gusta porque te extrañé. Entonces, con este tipo de frases lo que hace la familia, por así decirlo, la madre, el padre, es darte a entender que la comida viene como consecuencia de eso, ¿no? Como afecto, ¿no? Viene a cumplir ese rol emocional. Entonces eso te crea, digamos, la idea de que comida igual afecto. Continuamos con los ejemplos.
la comida como consuelo o como escape. Por ejemplo, en alguna situación que te hayan dicho no llores, come que te vas a sentir mejor. O sea, buscar la comida como para, digamos, no hacerme cargo de un problema. O sea, me escapo del problema. ¿Se entiende? Tengo un problema y voy a comer para sentirme bien. Me quiero sacar la tristeza, la angustia, la frustración de encima y como. Entonces, en ese sentido, lo que viene a ser la comida es como forma de escape, ¿no? De ese problema. Y esto suele pasar mucho porque cuando sos niña, quizá, con tal de, por ejemplo, tus padres, con tal de verte bien, de hacerte sentir mejor, dice, bueno, ¿cómo hago para calmarla, que está llorando, que está triste? Le doy comida. Entonces aprendés, digamos, a que cada vez que te sentís mal, buscas comer, para escaparte, para salirte de esa situación. La comida como control o castigo, que cuando, por ejemplo, te dijeron, hasta que no te termines, hasta la última miga, no te vas a acostar. O si no te comes la cena, no hay postre. Entonces es como que relacionaste a que la comida es o sea, a comer con culpa y desde la obediencia, desde el tengo que, desde sentirte obligada a tener que hacer algo para recibir otra cosa. Y a comer con esa culpa de que si no hago esto, me van a castigar. ¿Se entiende? Entonces, si hoy en día sentís que, por ejemplo, o que te hayan dicho incluso, ¿no? Esto no se come porque engorda. Entonces, hoy en día, cada vez que vayas a comer eso que te dijeron que engordaba cuando eras chica, vas a sentir culpa. Aprendiste que comer ciertas cosas no se debe. Y si no se debe y yo lo hago, estoy, digamos, pecando. Estoy haciendo algo que no se debe, por lo tanto, aprendí a comer con culpa. Y ya por último, tenemos lo que es la comida en soledad o abandono, que es básicamente cuando de chica percibiste soledad a la hora de comer, en el momento de la comida, lo que estaba en el contexto de la comida, todo lo que es el contexto de la comida, esa reunión familiar, de almorzar, de comer o de cenar, desayunar, etcétera. Cuando de chica percibiste que eso no era así de alguna manera y, por ejemplo, ¿no? Esto le pasa a los niños que comían solo en el cuarto, que comían solo frente a la TV o que quizás estando con la familia, pero no percibían ese apoyo, esa contención emocional y de alguna manera se sentían abandonados, digamos, se sentían solos, estén o no con los padres, pero percibieron eso. Esto le pasa mucho a ese tipo de chicos que tuvieron esas infancias por ahí de padres que trabajaban todo el día o que lo criaron los abuelos y que por ahí no estaban encima tanto como deberían, los padres, digamos. Entonces el chico en esos momentos de comida comió solo, comió así de forma informal y aprendió de alguna manera a buscar, digamos, en la comida esa contención que no sentía de las figuras, en este caso paternales, ¿no? Como la madre y el padre. Bueno, entendiendo todo lo visto hasta acá, vimos que de alguna manera cómo aprendiste a comer tiene mucho que ver en cómo hoy te comportás con relación a la comida y qué cuerpo tenés. También que los conflictos emocionales vividos, tu cuerpo en esos conflictos actuó para protegerte de alguna manera, aumentando la grasa, y que dependiendo el conflicto vivido, el cuerpo utilizó una de sus funciones en cuanto a la grasa, y esa es la consecuencia de que hoy, perdón, esa es la causa de que hoy tengas, digamos, un sobrepeso, que te cueste perder peso y que intentes lo que intentes, dietas, rutinas, incluso hasta cirugías, una y otra vez volviendo al mismo ciclo. Porque hay una parte tuya todavía inconsciente que te lleva a comportarte de una manera que está alineada con mantener esa identidad relacional al sobrepeso. Y que para, en este caso, perder peso, para solucionar esta situación tuya en tu vida, hay que empezar a concientizar. Entonces vamos a ver ahora, vamos a detenernos un poco en, ok, ¿cómo reconozco en mi vida ese sobrepeso emocional? ¿Qué tengo que preguntarme? ¿Qué tengo que ver? Lo primero que te voy a decir es que para entender, ¿ok? En nuestra realidad, en nuestra vida, cada uno, para entender cuando tenemos un problema, para entender que tenemos un problema que queremos solucionar, lo primero que hay que hacer es empezar a observarte, empezar a observar tu realidad de forma objetiva. Obviamente en relación a esa área sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que haría en este caso? Y que te digo, es empezar a ver
cuáles son los comportamientos que tenés en relación, todo lo que gira en torno a la comida, al ejercicio, a tu cuerpo, ¿ok? A tu cuerpo, tus pensamientos, tus creencias, cómo te ves, cómo te sentís, y a vos misma, es decir, qué crees de vos misma, si te sentís valiosa, si te sentís insuficiente, etc. Porque todas esas cositas te van a ir dando las pistas, digamos, para entender dónde está el problema que originó ese sobrepeso. Pero te voy a dar una lista de preguntas para que te puedas hacer a partir de ahora. Obviamente son ejemplos, pero para que entiendas más o menos en qué áreas, digamos, tenés que hacerte este tipo de preguntas. Entonces, en primer lugar, pregúntate, digamos, ¿cómo es ese sobrepeso? ¿Es un sobrepeso de grasa, de un exceso de grasa, o es un sobrepeso de retención de líquido, por ejemplo, ¿no? Eso te va a dar muchas respuestas porque no es lo mismo, no están generados de la misma manera y responden a diferentes conflictos emocionales. Después, pregúntate también cómo es la forma de tu cuerpo, dónde está localizado ese sobrepeso, esa grasa. También la grasa donde se almacena, donde se acumula, no es caprichosamente, no es que hay más grasa en la panza o en los glúteos o en el pecho, porque sí. Tiene un porqué. Responde también a conflictos emocionales. Entonces, hacerte esa pregunta, ¿no? En primer lugar, ¿cómo es mi sobrepeso? ¿Tengo exceso de grasa? ¿Tengo mucha retención de agua? ¿Qué me quiere decir eso? Por otro lado, ¿dónde tengo almacenada esa grasa? ¿En qué parte de mi cuerpo? Si bien en todo el cuerpo aumentás grasa, obviamente, pero ¿en cuál parte siento que hay más? Pregúntate si te gusta tu imagen, si te gusta tu cuerpo, si te gusta lo que ves en el espejo, para detectar básicamente si hay algún conflicto de imagen o de desvalorización. ¿Qué creencias limitantes hay relacionadas a lo que es el sobrepeso y la comida? Por ejemplo, te doy un ejemplo para que entiendas esto, ¿no? Las creencias en este caso, no es que vos objetivamente y conscientemente pienses eso, pero sí sentís eso. O sea, inconscientemente lo crees. Entonces tu cuerpo responde a eso. Si vos crees, por ejemplo, siempre voy a ser una persona con obesidad, ¿qué crees que va a pasar en tu realidad? Por más que hagas todos los intentos del mundo en perder peso. Que inconscientemente tiendas a quedarte en esa identidad de mujer con obesidad. O, no sé, cada vez que quiero cuidarme con la alimentación, fracaso. Entonces, cada vez que vos quieras intentar mejorar tu alimentación, tus hábitos, vas a terminar abandonando, vas a terminar encontrando alguna justificación para dejar de hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, hay que revisar qué creencias tenemos en relación a la comida y al cuerpo nuestro. Pero, en este caso, bueno, en relación al sobrepeso. Otra pregunta que para mí es fundamental es el hecho de si tenés una relación con la comida, ¿cómo es tu relación con la comida? Es decir, ¿comés de manera emocional? Cada vez que siento determinadas emociones me da por comer, tengo antojos, tengo atracones. Como por premio cada vez que tengo un logro, como por ansiedad cuando estoy estresada, como con culpa, cada vez que me enojo, estoy triste, como, ¿se entiende? O tengo una alimentación, un hambre real, digamos, me alimento por hambre real, solamente como cuando tengo hambre. Y según mis objetivos conscientes relacionados en este caso a la estética de querer perder grasa y a la salud. Fundamental preguntarte cómo aprendiste a comer, porque al final todo eso que haces hoy con la comida, ya sea que comes de manera emocional, ya sea que las creencias limitantes que tenés sobre la comida y las consecuencias que tuvieron en tu cuerpo, está relacionado con, como dijimos hoy, en cómo aprendiste a comer, cómo es esa relación con la comida. Entonces pregúntate, ¿cómo me enseñaron a comer a mí? ¿Cómo era la alimentación en mi casa? ¿Cómo nos manejábamos? ¿Cuáles de todas estas frases que mencioné hoy, por ejemplo, te resonaron, ¿no? Entonces ahí vas investigando, vas indagando cada vez más en profundidad y entendiendo, ok, yo viví estas experiencias cuando era chica con relación a la comida. Entonces, con razón, hoy me comporto de esta manera y por consecuencia tengo estos resultados. Y pregúntate también qué conflictos estás viviendo hoy. ¿Para qué? Básicamente para entender, en todas las áreas, ¿no? A nivel trabajo, relaciones, etcétera, qué conflictos están viviendo hoy que puedan estar resonando con alguna vivencia pasada en donde se originó una herida emocional y que por consecuencia obviamente te lleva a comportarte como te comportás, a comer como comes y a tener ese sobrepeso. Bueno, entonces esto fue todo por hoy. Seguramente se hizo un poco largo y sé que es un tema pesado y que incluso omití algunas cosas, algunos detalles, como por ejemplo
cuáles son los tipos de sobrepeso que hay, como por ejemplo dónde se almacena la grasa, según en qué zonas del cuerpo, digamos, según lo vivido. Pero me pareció que lo más importante era comunicar toda esta parte y que lo otro incluso lo podemos ver en mucho más detalle en una masterclass que grabé sobre sobrepeso emocional, que si la querés obviamente podés pedírmela en los comentarios acá, comentá la palabra masterclass y te la hago llegar. Voy a dejar esto en la descripción, igual no te preocupes. O me puedes escribir en mi cuenta de Instagram, que es @enzo.trainer, para, en este caso, que te la envíe. Espero que te haya servido. Si te sentiste identificada, como mencionamos hoy, compartirlo con las personas que sientas que están en la misma situación que vos y que les puede servir, que les puede ayudar, en este caso, para empezar a solucionar el sobrepeso. Y por otro lado, te digo que esto no se soluciona viendo un videíto, la verdad, sino que esto que hablamos y si te sentiste identificada, si te llegó, si te tocó, empieces a aplicarlo, ¿ok? Que empieces a aplicarlo. Obviamente eso es mejor que nada y que empieces a hacerte todo este tipo de preguntas va a hacer que empieces a concientizarte de tu situación para empezar a cambiarla. Ahora, si vos sentís que estás en esta situación, ya probaste de todo, ya intentaste de todo, como dijimos hoy, dietas, rutinas, cirugías, suplementos, de todo para perder peso, siempre volvés al mismo punto de partida. Sentís que esto, el sobrepeso, te está afectando demasiado en tu vida, en las diferentes áreas, y que ya no sabes más qué hacer y necesitas ayuda, ahí mismo te dejo mi Instagram también, para que te comuniques conmigo, nos pongamos en contacto, te conozca un poquito más, charlemos un poco más de tu situación y veamos si estamos alineados y de esa forma si te puedo ayudar a lograr esta meta, en este caso, romper con ese sobrepeso de forma definitiva en tu vida, a través de mi programa Trasciéndete. Así que, dicho esto, te saludo, nos vemos en el próximo video y espero que te haya servido y que te haya gustado y que empieces a aplicar todo esto.